La búsqueda final de Rick Joyner. Episodio 2. Siguiendo tras las primeras divisiones, estaba una multitud de cristianos, quienes eran prisioneros del ejército. Todos ellos estaban heridos y eran vigilados por pequeños demonios del temor. Parecía que había más prisioneros que demonios en el ejército. Sorprendentemente, estos prisioneros tenían sus lanzas y sus escudos, pero no los usaban. Era impresionante ver que muchos eran mantenidos cautivos por unos pocos y pequeños demonios del temor, muy pequeños y escasos. Si los cristianos solo hubieran usado sus armas, fácilmente hubieran podido librarse y probablemente hacerle daño a la hueste entera del mal. Por el contrario, marchaban sumisos. Encima de los prisioneros, el cielo estaba negro de buitres, llamados depresión. Ocasionalmente, estos aterrizaban sobre los hombros del prisionero y vomitaban sobre él. El vómito era condenación. Cuando el vómito caía sobre un prisionero, este se ponía de pie y marchaba un poco más recto por un tiempo. Luego se doblaba con mayor debilidad que antes. Nuevamente, me preguntaba por qué los prisioneros no mataban a estos buitres con sus lanzas, lo cual hubieran podido hacer fácilmente. Ocasionalmente, los prisioneros más débiles tropezaban y caían. Tan pronto golpeaban el piso, los otros prisioneros comenzaban a enterrarles sus espadas y al mismo tiempo los despreciaban. Los buitres venían y comenzaban a devorar a aquellos que habían caído incluso antes que estuviesen muertos. Los demás prisioneros cristianos se paraban a su lado, mirando esto con aprobación y punzando ocasionalmente con sus espadas a los caídos. A medida que observaba, me di cuenta que estos prisioneros pensaban que el vómito de la condenación era verdad de Dios. Luego comprendí que los prisioneros realmente creían que estaban marchando en el ejército de Dios. Este es el motivo por el cual no mataban a los pequeños demonios de temor ni a los buitres. Pensaban que estos eran mensajeros de Dios. La oscuridad de la nube, ocasionada por los buitres, tornaba difícil que los prisioneros vieran que estaban aceptando ingenuamente todo lo que les sucedía, como si viniese del Señor. Creían que aquellos que se tropezaban estaban bajo el juicio de Dios, motivo por el cual los atacaban así. Creían estar ayudando a Dios. El único alimento provisto para estos prisioneros era el vómito de los buitres. Aquellos que se rehusaban a comerlo simplemente se debilitaban hasta caer. Los que lo comían eran fortalecidos durante un tiempo con la fortaleza del maligno. Luego se debilitaban, a menos que tomaran de las aguas de amargura que continuamente se les ofrecía. Después de tomar de las aguas amargas, comenzaban a vomitar sobre otros. Cuando uno de los prisioneros comenzó a hacer esto, un demonio que estaba esperando por un recorrido se montó sobre él y lo condujo hasta una de las divisiones delanteras. Peor que el vómito de los buitres, era una sustancia mucosa repugnante que los demonios orinaban y defecaban encima de los cristianos sobre los cuales montaban. Esta sustancia mucosa era orgullo, ambición propia, etc. Naturaleza que caracterizaba la división. Sin embargo, la sustancia mucosa hacía que los cristianos se sintieran mucho mejor que la condenación que ya sentían. De manera que fácilmente creían que los demonios eran mensajeros de Dios y estaban convencidos de que esta sustancia mucosa era la unción del Espíritu Santo. Me había sentido tan asqueado por el ejército malvado que quería morir. Luego la voz del Señor vino a mí diciendo: Este es el comienzo del último ejército del enemigo. Este es el engaño final de Satanás.
Su último poder de destrucción se desencadena cuando utiliza a los cristianos para atacarse unos a otros. A lo largo de la historia, él ha empleado este ejército, pero nunca ha podido utilizar a tantos para sus propósitos malvados como lo está haciendo ahora. No temas, yo también tengo un ejército. Debes ponerte de pie y luchar, porque no hay ningún lugar para esconderse de esta guerra. Debes luchar por mi reino, por la verdad y por aquellos que han sido engañados. La palabra del Señor fue tan motivadora que inmediatamente comencé a gritar llamando la atención de los prisioneros cristianos, diciéndoles que estaban siendo engañados, creyendo que me iban a escuchar. Cuando lo hice, pareció que todo el ejército se volteó a mirarme y el temor y la depresión que estaban sobre ellos comenzó a venir en contra mía. Continué gritando porque pensé que los cristianos se despertarían y se darían cuenta de lo que les estaba sucediendo, pero por el contrario, muchos de ellos comenzaron a buscar sus flechas para dispararme. Los otros simplemente se detuvieron como si no supiesen qué hacer o pensar de mí. Supe entonces que había hecho esto prematuramente y que había sido un error muy tonto. No te pierdas el siguiente episodio de La Búsqueda Final.